Buenas tardes a las autoridades y a las amigas y amigos de la mesa o del panel y a ustedes, colegas. He venido entusiasmado por dos cosas. Uno, mi cantuta, a ver si me termino de sanar. Dos, por el nombre que han puesto al evento, mi hermano Pepe Rivero. Y tres, por el tema. Voy a proyectar unas cuantas vistas, pero las ideas centrales es esta. Desde mi punto de vista, la educación de jóvenes y adultos es la más antigua. Es la más antigua. Instalados los colonizadores, empezaron la educación. ¿De qué? ¿De niños? No. De jóvenes y adultos. Esa fue la educación con cual se inicia el Perú en su etapa colonial. Y antes, gracias a estos primeros que recibieron la instrucción para escribir, los primeros jóvenes, sabemos que antes, en la época prehispánica, los jóvenes y adultos tejedores recibían la más esmerada educación. Recuerdan ustedes que había escuela de águilas, pero los tejedores, que era la habilidad, una de las habilidades que más preciaban en aquella sociedad, recibían un tratamiento especial. Justamente fruto de esos primeros esfuerzos de colonización, que era educación de jóvenes y adultos, es que los jóvenes de acá, de Huarochirí, entrenados por el cura de Ávila, Francisco de Ávila, recogieron el primer conjunto de mitos que son nuestro libro sagrado y que José María Argueda lo publicó con el nombre de El Manuscrito de Huarochirí. Búsquenlo, es nuestro libro sagrado, porque ahí están los mitos de creación del mundo, de evolución, y se estudian comparados con la Biblia. Bueno, justamente estos jóvenes recogieron esos mitos. Y claro, en la redacción está una mezcla ya de las enseñanzas que habían recibido de su profesor, el cura Francisco de Ávila, y los mitos mismos. Los mitos fueron recogidos en el idioma original, donde predomina el runasimi, pero están mezclados con las otras lenguas originarias de esta zona. Saben que las principales lenguas panandinas se originaron en esta zona, desde el Puquina, y luego el proto-aymara y el aymara. Además del runasimi se originaron en esa zona. Hago esa anotación porque esta es la educación más antigua que tenemos. Y la educación pues nunca va a morir, como dice el dicho, va a durar toda la vida. ¿Por qué el interés en esta? Porque en esta educación es donde primero se van a percibir los graves problemas para la convivencia humana. Pero al mismo tiempo, en esta educación hay un potencial enorme para poder salir del atolladero en que nos encontramos. ¿Y por qué tratar esto con los maestros? Por una norma, por un pensamiento que lo formuló José Carlos Mariátegui y que en la segunda imagen está. Lea eso, ¿alguna colega? Lee en alta voz. A ver, de una vez. Gracias, colega. Bueno, ahí está. Miren lo que estamos viviendo en el Perú. La siguiente imagen, avance, ahí está. Es terrible, ¿no? La primera reacción es de risa. La primera reacción es de risa, yo lo entiendo. Pero la segunda, la tercera, la cuarta, y hoy en la noche y toda la vida quedará. Existe un país en el mundo donde 7 presidentes está en camino o ya en los penales o en camino a los penales. El tema es gigantesco. Vas por el extranjero y dices, ¿de dónde? Del Perú. Oye, pero ahí no están todos los presidentes van presos. Sí, pues. ¿Están en camino de la prisión o van presos? Bueno, ¿solo los presidentes?
Me callo. Si ustedes ven la cantidad de gobernadores regionales, la cantidad de alcaldes, de parlamentarios, de ministros, es doloroso. Miren en qué sociedad estamos viviendo. Felizmente tenemos la otra imagen. También se preparan a los penales, pero son los penales que nos dan alegría. La primera conclusión es que ambos, la anterior imagen y esta, salen de nuestras manos. Todos han pasado 14 o a 20 años en un sistema educativo. 14 años los que terminaron con su secundaria. Y los que han hecho superior y posgrados y cuánto hay, es más de 20 años en el sistema educativo. Y mira dónde termina. Estos chiquillos, esta última, no han pasado tal vez 14 años, ni aún eso en el sistema educativo. Son los que nos deparan alegría hasta el momento. Entonces la gran pregunta es, ¿qué ocurre con nuestro sistema educativo? Donde hay 8 millones en educación básica regular. Hay, ¿cuántos dijeron? 3% en educación básica alternativa, pero el grueso está en educación básica regular. 14 años. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Algo grave está ocurriendo. Y esto tiene que ver justamente con educación de adultos. Mariátegui en la ficha atrás anterior decía que los maestros tenemos el mérito de esto, pero también la responsabilidad de esto. Entonces por eso vengo a conversar. Y si no, ¿quién? ¿Quién nos va a salvar? Como diría el Chavo del 8, ¿quién nos va a salvar? Los maestros tenemos en nuestras manos 8 millones de escolares, 14 años. Pero en educación de adultos también tenemos esa posibilidad y aquí hay un potencial enorme. En la siguiente imagen, ahí está, ambos imágenes han pasado más de 14 años y han pasado por el currículo de educación básica regular y por el currículo superior. Todos hemos sido criados, todos los que estamos acá, en una concepción del mundo, la que se instaló con el coloniaje. Por eso es urgente preguntarse, ¿qué pasa con estas concepciones del mundo? Si es que queremos ir a la raíz, no encontrar solamente tú eres responsable, él es responsable. Cada uno de nosotros somos responsables. Y ahora ya se acercan elecciones y ya mucha gente dice, bueno, ya no se quejen, pues, ustedes van a elegir. Y no le echen la culpa al que va a ser elegido, porque tú lo elegiste. Y la pregunta entonces, ¿y no hay en nuestro pecho, en nuestra mente también esa presencia de la corrupción? Entonces veamos en la siguiente imagen lo que yo llamo la madre de las corrupciones. Ahí se enfrentan dos concepciones del mundo. Esta, en primer lugar, la pongo porque está unido a otro, al riesgo inminente de mutación de la forma humana de la vida en el planeta. O sea, la desaparición de la especie humana tal como la conocemos. La vida no va a desaparecer en el planeta, no, mutará. Y en ese camino de mutación nos encontramos por la destrucción que estamos provocando. ¿La raíz cuál es? Divide a los seres del universo en dos, humanos y no humanos. Los humanos tienen dignidad y derechos. Los que no son humanos no tienen ni dignidad ni derechos. Entonces, listo para echarle fuego a los bosques, para echarle dinamita a las rocas, para echarle basura a los mares, a las aguas, o veneno a la tierra y al aire. Son cosas. Son recursos naturales, son materia prima, no sienten, no tienen dignidad ni derechos, no tienen voluntad de nada. Si uno compara con lo que sentimos con nuestra mascotita, el gatito, el perrito, lo que sentimos con nuestra plantita, nuestra flor que cultivamos, sea en macetas, sea en el jardín, comparemos un momento. Sí hablamos con el gatito. Sí hablamos con el perrito,
y nos contesta y tiene voluntad. Y los que cultivan flores y plantas saben, el agricultor, que su maíz le pide algo, que su sembrío de habas le está diciendo algo según el color de las hojas, según la inclinación, etc. Pero miles de años hace que nosotros, al ver olvidado ese lenguaje, o no recordarnos, o no querer recordarlo, le atribuimos a ese ser que no tiene voluntad, no tiene dignidad, no tiene derechos. Nuestra ignorancia convertida en verdad, en ciencia. Ahí está la madre de las corrupciones. Entonces destruye a los demás seres, no va a pasar nada. Poco a poco ahora la humanidad se da cuenta de que se está destruyendo no solo esos seres, a ti mismo, a la especie humana misma. Y por eso congresos, por eso reuniones internacionales, por eso convenios del cambio climático, cuánto se desesperan ahora los sabios y algunos dirigentes religiosos o políticos sin que se pueda avanzar mucho. Y por eso la gran pregunta es, ¿llegaremos a tiempo y salvaremos la especie humana de una mutación que no sabemos a dónde será? Entonces, esta es la madre de las corrupciones y está en una de las concepciones del mundo. Pero esta concepción tiene su aplicación en la concepción de qué es felicidad, qué es desarrollo, qué es progreso. Entonces, felicidad viene de la definición. Como son cosas y como hemos vivido épocas terribles de hambruna y de escasez, ¿qué es felicidad? Acumular cosas. No hay sino frutos naturales en los árboles en época determinada. Entonces, todos a acumular esto. Era la época de las escasez, de las hambrunas y de la mortandad de los primeros seres. Pero de ahí quedó esta idea de que felicidad es acumular esos seres que le llamamos cosas. Eso ya pasó. ¿Ya desapareció? No, ha crecido y ha crecido y ha crecido. Y se ha convertido en un fin en sí mismo. El objetivo, el progreso y el desarrollo es acumular infinitas cantidades controladas a tal punto que se mantiene esa terrible corrupción que significa felicidad, controlar como propiedad privada a otros seres humanos. Eso pasó la esclavitud. ¿Y qué dice el vals? ¿Qué dice el vals? ¿Alguien se atreve a entonarlo? Con sangre de mis venas te marcaré la frente, para que nadie se... ni aún con la mirada. Y el artista sigue la pista de ese ser que quiere mantener a su ser querido como propiedad privada, porque a los esclavos se lo marcaba, se les ponía fierro caliente su marca. Entonces, esa prolongación, ¿en qué termina? ¿Qué dice qué hace decir el artista al personaje? ¿Qué pasa con su alma? ¿Salta de alegría o se retuerce? ¿De qué? Y el celo es la antesala ¿de la qué? Una persona celosa, ¿cuál es el paso siguiente terrible que da? Feminicidio se llama. Mata al ser querido y mata a sus hijos o se mata a sí mismo también. Ahí está. Eso lo estamos viviendo ahora. Este año, no sé, la Defensoría del Pueblo, quién lleva la contabilidad, las organizaciones feministas de cuántas mujeres han sido ya victimadas, asesinadas. Porque esta costumbre de sentir propiedad privada a lo que estimas, a lo que quieres, se mantiene intacta. Entonces, se trata de
salir de esta concepción. Desarrollo, la primera ministra de Noruega propuso llamarlo desarrollo sostenible hace 60 años, no sostiene nada, sigue el desarrollo, sigue la destrucción. Entonces, y lo mismo que es progreso. En este momento entonces está en revisión todo eso. No puede ser eso progreso, no puede ser eso desarrollo. Todavía nos dicen que somos país subdesarrollado. Por supuesto, yo me rebelo. ¿Quién destruye más naturaleza? Aquí nosotros, los bolivianos, los peruanos, los ecuatorianos, nosotros. ¿Quién ensucia más los mares? ¿Quién destruye el agua, la atmósfera? Nosotros hemos detonado bombas atómicas y nos llaman subdesarrollados. ¿Qué queremos? Que hagamos eso, que sigamos ese camino. La mayoría de la población aún lo quiere, piensa que eso es desarrollo. Pero entonces tenemos la otra concepción del mundo. ¿Cuál es? Para salvar la vida en el planeta, recuperar la matriz andina masónica. ¿Cuál es la matriz? Todos los seres del universo somos parientes. Todos los seres del universo somos parientes. Y ahora el título de la revista científica de la más importante ya no se llama Nature, se llama Mother Nature. Aprendieron, están aprendiendo, pero ya practiquemos, es tu madre, es nuestra madre. ¿Cómo se trata a tu madre? Ahí necesita que nosotros apretemos, exijamos que lo respete entonces como su madre, pues, y no siga la destrucción. Pero hay presidentes que firman en París el acuerdo de el cambio climático y luego se zafan el cuerpo para seguir destruyendo el planeta. Entonces, para salvar la vida en el planeta tenemos que recuperar la matriz, el parentesco cósmico. ¿Y cuál es el modelo de felicidad en esta concepción? Es acumular cosas como un fin en sí mismo, celebrar la vida en el Raimi, en la fiesta. Para eso crío mis cabritos, para eso crío mis borregas. ¿Con qué voy a hacer el banquete a todas mis amistades? Para eso hiervo la chicha y pongo a fermentar. Para eso la música, para compartir con el común, con mi barrio, con mi comunidad, con mi ciudad. Porque no hay pueblo en la tierra que no le cante a su pueblo. Todas las ciudades tienen su canción. No hay tiempo aquí para echarnos a cantar, para convertir esto realmente en algo vivo. Y seguramente hay canciones a Chosica, o ya los poetas sacarán, o ya hay canciones a la UNA, a la escuela de la cantuta, porque es nuestra madre. Y a la madre se la quiere en una relación justamente en esa matriz de que todos los seres somos parientes, se redefinen los aportes de los otros pueblos. Y por eso celebramos que la institución que encabezó la colonización desde 1492, esa institución, donde hubo gente digna que se paró para decir, así no se hace, así no se evangeliza. Siempre hay que recordarnos de cómo se llama Fray Bartolomé de las Casas, que casi lo queman por pararse frente a la defensa. Pero entonces, nosotros, en este caso, incorporamos esa institución que encabezó la colonización, elegido su nuevo jefe, el arzobispo de Buenos Aires, que optó por llamarse, ¿cómo se llama el Papa? Francisco. Y para Francisco, ¿qué eran los demás seres? Los pajaritos, el lobo, la nube, la luna, el sol. ¿Qué eran? El parentesco cósmico. Entonces, esta vieja civilización que siempre sostuvo que los seres del universo somos parientes, empieza a recibir la razón y el reconocimiento. Y casi termino diciendo que el año 1916, un minusválido escribió un artículo, se iniciaba como periodista y planteó una modificación del evangelio. Y dijo, cuánto más lindo sería el evangelio cristiano si al amados los unos a los otros se le añadiera
amad a los árboles. Por eso cuando ha recordado Tito a Reynoso, que sembró el árbol acá, ¿cómo no acordarnos de Mariátegui, que planteaba una modificación del evangelio? Porque en esta civilización los otros no son solo los humanos, es todo ser vivo. Y es lo único que puede salvarnos, la vida en el planeta. Entonces esta es la otra civilización, y cierro con esta tesis. Justamente la educación de jóvenes y adultos tiene la ventaja de incorporar a la población ninguneada, marginada, olvidada, invisibilizada. Hace 50 años eran las empleadas domésticas o los niños domésticos que veníamos a la costa y teníamos que ir en las noches a la escuela nocturna o vespertina. Esa población marginal. ¿Y qué traíamos nosotros? ¿Mente en blanco? No, una inmensa riqueza, una civilización que antes se pensaba que eso no valía la pena, que eran idolatrías. Ahora empieza a reconocerse, no, ellos tienen la posibilidad de enseñarnos a vivir. Y finalmente decirles que lejos de acumular al infinito riquezas como Bill Gates o como el dueño de Claro, que no saben, realmente van a volver locos porque no saben cómo controlar esa riqueza. Estos pueblos sí buscaban riqueza, pero para celebrar la vida, para la fiesta del santo patrón, de la santa patrona, del aniversario, cuánto aniversario hay. Otra finalidad de la vida, entonces. El potencial que tiene esta educación de jóvenes y adultos, que no la valoramos. Entonces, la formación de docentes para este tipo de educación tiene que ser, no sé cómo, lo diría Walter Peñalosa, porque cuando estudiamos con él, yo entré el 55, nos decía, esta es la profesión que tiene que tener la más alta preparación de todas las profesiones, mucho más que médico ni médico. El médico me saca mi tumor, mi fiebre, esto te manda a la muerte, te mata. La educación, el alma. Esa es la tarea de los maestros y nos convenció de que teníamos la más alta profesión, la mayor dignidad. Entonces, hoy tenemos esta tarea. Si eso es válido para todo el magisterio, para los maestros de jóvenes y adultos es mucho más potente. Desde lingüística, porque vienen con otras lenguas, vienen con su matriz lingüística de la lengua materna. Luego, su concepción del mundo. Y tiene que el profesor estar atento a eso. ¿Para qué? Este es el lugar donde aprenden los dos. Aprende el estudiante de su profesor y aprende el profesor de su estudiante. Si el profesor de jóvenes y adultos no está entrenado para aprender, porque sabe que ahí está ante una mujer, ante un hombre, ante un joven que viene de otra cultura, o ante un niño que es una beta de oro de otra civilización, se va a aburrir en el ejercicio y no va a potenciar. Finalmente decir que en este caso los jóvenes y adultos son ya ciudadanos o vísperas de ser ciudadanos, ya son autoridades, ya son líderes en su localidad. Entonces cualquier logro que consigas con ellos en su aprendizaje inmediatamente se va a reflejar en el barrio, en la familia, en la localidad y en el país. Y de hoy de lo que se trata es justamente cómo renovamos las élites, cómo renovamos a los que nos dirigen en el país. ¿Por qué lado comenzamos? En tanto miembro del Consejo Nacional de Educación, por eso recuerdo a Pepe Rivero, el año 2001 se planteó un debate entre los 25 miembros. ¿Fue dónde empezamos? Hubo los colegas que dijeron, empezamos por la educación inicial y después de 20 años ya tendremos autoridades. Fuimos unos pocos los que dijimos, empezamos por la educación superior. Porque ya están autoridades, ya son dirigentes y lo poco que consigamos inmediatamente se va a expresar en una mejora de la convivencia humana. Hoy vemos que el hijo de un hermano mío, el que dirige SUNEDO, está, a pesar de que ya tiene 11 juicios hechos por universidades, está cerrando universidades, porque es imposible tolerar la estafa,
a los jóvenes, el enriquecimiento fácil, el lavado de dinero a través de la educación universitaria o superior. Entonces hay hechos para emocionarnos, para estar alegres, para no enfermarse, para que nuestra angustia no se vuelva cáncer o no se vuelva un tumor en algún lugar y nos lleve a la muerte antes de tiempo. Esa es la alegría de estar en este evento, de compartir con ustedes, y discúlpenme si es que yo he exagerado esta dimensión emocional, espiritual de este evento de educación de jóvenes y adultos. Gracias.